En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Sufrió 5 deportaciones por ser fiel a la ortodoxia de la fe y luchar en contra de esa herejía de inicios del cristianismo que fue el arrianismo. Vamos a pedir al Señor que, al igual que sostuvo a San Atanasio, nos sostenga a nosotros y a todos aquellos, especialmente a los que son perseguidos por ser fieles a la fe. Como hacemos siempre, preparamos nuestro corazón para celebrar la Eucaristía, pidiendo al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste de tu obispo San Atanasio un preclaro defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos en tu bondad que, fortalecidos con su doctrina y protección, te conozcamos y te amemos cada vez más plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí un cierto Eneas, un paralítico, que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y le presentaron las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir afuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la cogió de la mano, la levantó y llamando a todos los santos y a las viudas, se las presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de vosotros no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Decía Chesterton, este católico convertido en torno al año 1922 al catolicismo, decía que para entrar en la Iglesia se le pedía quitarse el sombrero, no la cabeza. Se refería a que la fe y la razón no están contrapuestas, sino que al contrario, una y otra sirven para la liberación del hombre, si busca la verdad, si busca a Dios. Fe y razón tienen que caminar a la par para guiar al corazón del ser humano al encuentro con el Dios verdadero, el Dios revelado, el Todopoderoso. Este Evangelio que acabamos de escuchar nos habla del dolor que siente Cristo. No es rechazado por los escribas, fariseos, que aquello también le supuso al Señor un gran dolor, sino que es rechazado por sus discípulos, por aquellos que han comido y bebido con él, por aquellos que le han acompañado, por aquellos que en algún momento de su vida creyeron que Jesús podía ser el Mesías, el enviado por Dios Padre. Estos, cuando escucharon el discurso del pan de vida: «Quien no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna», aquello no lo comprendieron, les hizo entrar en crisis y abandonaron al Señor. Por eso Jesús preguntará después a los 12, a ese grupo reducido, más íntimo de seguidores suyos, a los que él mimó, cuidó, porque después les instituyó como apóstoles. Por eso les preguntó: ¿también vosotros queréis marcharos? Creo que este Evangelio nos habla de cómo Dios responde a los hombres. Pedro, ¿qué es lo que dice? Nosotros creemos, y añade, y sabemos que tú eres el Mesías. ¿Por qué creen y saben? Porque han visto, porque han tocado, porque Jesús, gracias a los signos y prodigios, a los milagros que hizo, les dio luz para creer en él. Jesús no les pidió a sus discípulos que creyeran en él sin darles razón. Dios nos da razones para creer en él. Dios nos da razones. Podemos sentir, tocar, experimentar el amor de Dios. Pero eso sí, hay un momento en la vida en el que esas razones tienen que ser sostenidas por la fe. No puedes pretender, como os he comentado en otros días, no puedes pretender comprender plenamente los planes de Dios. Llega un momento en el que la fe te sostiene. Tienes razones para creer en Dios. Hay razones racionales para creer en el Señor. Tu intelecto te dice: Dios existe. ¿Quién iba a ser el creador de todo esto que conocemos, del universo tan perfecto, sino esa mente superior y privilegiada que es Dios el Señor? Pero llega un momento en la vida en el que ante las cruces, dificultades, ante los problemas,
A lo mejor no tienes razones intelectuales, racionales, para creer en Dios. Y ahí entra tu fe, entra eso que decía Pascal, las razones del corazón. Pero para tener razones del corazón, decía él que el corazón tiene razones que la razón desconoce, para tener razones del corazón tienes que aprender a ser contemplativo. ¿Quién es contemplativo? ¿En qué consiste la contemplación? La contemplación consiste en mirar el amor de Dios, hecho carne, hecho prueba en Cristo, que por nosotros sube a la cruz. Mirar el amor de Dios en la Eucaristía, que por nosotros se queda encerrado bajo las apariencias del pan y del vino, para ser nuestro sostén, para iluminar nuestro corazón, para ser nuestra fuerza, para sostenernos. Por eso, o eres contemplativo, mirando la cruz de Cristo, mirando la Eucaristía y arrodillándote ante Él, o de lo contrario, cuando vengan momentos de tiniebla, porque no comprendes los planes de Dios, o momentos difíciles, porque estás atravesando esa noche oscura donde el alma ya no siente al Señor, porque a veces el Señor nos purifica, o porque a lo mejor debido a nuestro pecado nos hemos apartado de Él, y entonces estamos atravesando ese desierto, esa noche oscura, y solo encontramos razones si elevamos la mirada, mirando la cruz de Cristo, porque desde esa cruz atrae a todos hacia Él. Razones del corazón que sostienen cuando las razones intelectuales ya no dan más de sí. Ambas tienen que salir a nuestro encuentro para sostener nuestra fe. Y no podremos tener una fe madura si no tenemos razones intelectuales, que son necesarias, pero también las razones del corazón, las razones de aquel que contempla, y porque contempla, encuentra que su fe le sostiene, que su fe le hace no caer ante las tentaciones, no caer ante las dudas. En segundo lugar, cuando uno tiene estas razones, el Señor con su Espíritu llena nuestro corazón de luz para proclamar la verdad, como hizo Pedro, como hizo San Atanasio, como han hecho tantos mártires que entregaron su vida por ser fieles al Señor y defender la verdad. La Iglesia tiene que ser luz en medio del mundo, y para ser luz en medio del mundo tiene que defender la verdad, la justicia y por lo tanto defender al necesitado, al pobre. A veces tendremos que dar la vida por ello, tendremos que morir a nuestras pasiones, a todo aquello que nos hace intentar rendir culto al demonio, a nuestras apetencias, a la comodidad, en lugar de hacerlo a Dios. Y en otros momentos tendremos que morir físicamente o al menos espiritualmente porque nos perseguirán. Nos perseguirán porque nuestro discurso no agrada al oído de tantos que rigen los designios de este mundo. Cuando tú defiendes, por ejemplo, que la vida es un don de Dios y que desde su concepción hasta la muerte natural ha de ser respetada, no agrada. Dicen, eres un ultra, y entonces te persiguen, o al menos te señalan, te intentan arrinconar. Cuando tú dices que no todo está permitido y que por lo tanto la experimentación en embriones no es bueno, o que hemos de defender la familia natural porque es la célula que Dios creó para sostener el mundo, para sostener nuestras familias, para sostener la sociedad, a muchos no les gusta, porque eso no es ideología de género, porque eso casa muy mal con lo que hoy se predica en muchos gobiernos, en las escuelas, y entonces te persiguen. Y tienes que preguntarte, ¿a quién vas a acudir? ¿Al aplauso facilón de los de este mundo, que es efímero y pasajero y no sirve de nada porque no está basado en la verdad? ¿O a Dios, que es el único que no falla? Pedro dijo, ¿a quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pidamos al Señor que nos dé fuerza, que nos dé luz,
para creer en Él, para no tener dudas, para cuando vengan momentos difíciles, acercarnos a Él y que Él nos sostenga. Y para que esa luz de la verdad que reina en nuestro corazón, que ilumina nuestra vida, también nosotros la llevemos a los que están sufriendo y necesitan el sostén de nuestra fe, de nuestras obras de caridad, porque sufren, porque tienen dificultades. San Atanasio y tantos otros fueron luz en su época, no porque fueran tibios, no porque quisieran pactar con los poderosos, sino porque fueron firmes, firmes en la ortodoxia, y por ser firmes fueron perseguidos. ¿A quién vamos a acudir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna, razones intelectuales y razones del corazón. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre fiel a la verdad revelada y transmitida por las Escrituras. Roguemos al Señor. Pedimos especialmente por los que son perseguidos a causa de su fe, para que el Señor les sostenga y les dé fortaleza. Roguemos al Señor. Pedimos también por las víctimas de esta pandemia, los difuntos y los enfermos. Roguemos al Señor. Pedimos por sus familias, para que encuentren consuelo en el amor que Dios les tiene. Roguemos al Señor. Pedimos por todos aquellos que de una u otra forma están socorriendo a los que sufren la crisis sanitaria del coronavirus. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión lo más eficaz posible de esta crisis, para que no mientan a los ciudadanos, sino que sean veraces con nosotros. Roguemos al Señor. Pedimos también por los empresarios, para que sean generosos y luchen por promover el bien común. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio, y haz que a cuantos profesamos su fe íntegra nos aproveche para la salvación el testimonio de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hasta Dios. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva.
dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Simón, Sindo, Berta, Emilio, Leticia, Eugenio, Víctor, Aurora, Román, Isabel, Gertrudis, Jesús, Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ante los momentos de cruz, de oscuridad, de tiniebla, de sequedad espiritual, cuando los sentidos no dan razón de Dios porque ya no sientes el amor de Dios, entonces tienes que mirar la cruz de Cristo, que mirar la Eucaristía. Esas son las razones del corazón. Quizás no sean razones intelectuales, pero son razones del corazón, porque mirando la cruz de Cristo, su luz te sostendrá, te dará fuerzas para decir como Pedro: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Mesías. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a los que confesamos con San Atanasio que tu Hijo es verdaderamente Dios, que su divinidad nos otorgue por esta comunión la vida y la fuerza que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios. Hoy en la Comunidad de Madrid, que es la región donde nosotros residimos, se celebra su día grande, el 2 de mayo. Por eso quiero pedir que todos recemos especialmente por esta región, que ha sido la más tocada, dañada por la crisis en España, por la crisis del coronavirus. Ha sido la más tocada por la ineficacia, ineptitud, no digo maldad, porque la maldad solo Dios la conoce, de nuestros gobernantes, del Gobierno de España, que permitió la manifestación del 8M sabiendo que el virus estaba ya en España. Lo permitió y lo sabía porque después el día 13 negó que los sindicatos de Amazon pudieran hacer otra manifestación y la causa por la que lo negó es porque había ya muchos casos de este coronavirus. Vamos a pedir al Señor y especialmente a la Virgen, y os pido a todos los que veis la misa que también recéis por nuestra comunidad para que la Virgen nos proteja y salgamos lo antes posible de esta pandemia. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrectio